la clase. Les quiero comentar algo antes de avanzar para el tema de organización. Les vuelvo a decir que todos los alumnos se tienen que registrar en el foro de la BEDEL, ¿sí? De administración. Ese es su presente, porque las BEDEL son las que toman asistencia y recuerden que tienen una tolerancia de 15 minutos. Así que esto es como si fuera una clase también en la institución, ¿no es cierto? O sea, ustedes van, se registran su asistencia y luego van al foro. Y en el foro, ahí vamos a estar siempre haciendo alguna actividad o pidiendo alguna reflexión, algún comentario. Y ese vendría a funcionar como su presente dentro del foro, ¿sí? Entonces, esas dos cosas quiero que tengan bien en claro, ¿m? Porque a veces solamente me ponen algunos presentes en el foro o participan en el foro y no ponen presente en la asistencia. Recuerden que son las BDL las que levantan las asistencias de los espacios. Sí, profe, sí. A mí me pasó eso. Ah, Pero sí le sí, ahora pasa. ya no, creo. Bueno, sí, yo estuve mirando hoy también, vi que algunos ponía algo en el debate de nuestro foro y no había registrado su asistencia en el foro de asistencia. Por eso les vuelvo, a pesar de ser insistente, a recalcar que tienen que poner su asistencia y solo están, ese foro está a 15 minutos, ¿sí? Y en el foro nuestro tienen que entrar también para participar de las actividades. Esa es su tarea, porque esto es como si fuera una clase. Si estuviéramos en la institución estaríamos dando una clase presencial. No estamos, pero bueno, tenemos estas herramientas que nos permiten realizar la clase de esta manera. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta de esto? ¿No entendió? ¿Estamos todo bien? Bueno. Y una cosita más, les pido que por favor también cuando vamos, los que van a entrar, digamos, en las clases sincrónicas, o sea, así como estamos ahora, que generalmente es 18:40, por favor que ingresen en esa hora, porque si después, por ejemplo, yo pongo, empiezo con la clase y pongo pantalla para compartir y eso, entonces no, ya no le voy a poder aceptar la entrada, ¿entienden? Aparte, la clase es desde las 17:40, o sea, desde ahí tenemos que estar atentos a las actividades que se le van proponiendo. Así que, por favor, eso también les voy a pedir que se organicen para poder realizar bien todas las actividades que están propuestas desde este espacio. Bueno, estamos entendiéndonos. Sí, profe, sí. Perfecto, bueno. Si alguien no escucha o tiene algún inconveniente, me avisa, ¿eh? Si no pueden este, hablar porque no tiene micrófono, está el chat también para que puedan escribirlo por ahí. Después igual yo les puedo leer en algún momentito. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy, que se trata de un poco reforzar, ya para ir cerrando los conceptos básicos de esta materia, ¿no? Les voy a compartir una pantalla para que podamos ver un poquito ahí el desarrollo. A ver, acá. Bueno, ahí ven, Sí, profe. perfecto. Entonces dijimos que vamos a avanzar con los conceptos básicos, ¿no? Por un lado, nosotros teníamos sociología, ¿sí? Sociología, que ustedes lo vieron también en el video, ahí explica bien, digamos, qué es la sociología, a qué se dedica, cuál es su objetivo, cuál es su función. Y desde, esto lo habíamos ya dicho el otro día, ¿no? Desde
La etimología de la palabra es socio, sociedad, y logía, estudio o altos estudios. Entonces, sociología es el estudio de la sociedad o de la vida social humana, de los grupos y las sociedades. Es la ciencia que estudia los grupos humanos y procura describir, explicar y predecir su comportamiento en función de ciertas estructuras de los grupos y de las tradiciones acumuladas por él en el curso de su formación histórica. Este podría ser entonces uno de los conceptos, pero la idea es que a ustedes le quede claro qué es la sociología, ¿eh? Y después tenemos la otra palabra que es organización. También ahí tuvieron un videito que le explica bien cuáles son los componentes de la organización, cuáles son los elementos que conforman la organización. No es solo el grupo de personas que tengan un objetivo específico, sino también que puedan colaborar entre ellos, que puedan organizarse, distribuirse las tareas, etcétera, ¿eh? Y esta palabra proviene etimológicamente de organón, instrumento o herramienta, porque después ya vamos a ver que la organización es una herramienta para el ser humano. Y acá tenemos otras definiciones que nos dan los autores, que también se pueden quedar, ¿no es cierto? Organización, grupo humano deliberadamente constituido en torno a tareas comunes y en función de la obtención de objetivos específicos. Desde el punto de vista sociológico, las organizaciones son formaciones sociales diferenciadas por fines específicos y que tienen una estructura diferenciada de roles horizontales y verticales. ¿Qué sería eso, profe? Disculpe. Trabajo, educación, distintos Todas, aspectos sería. estamos hablando de la organización, ¿no es cierto? Son formaciones sociales, quiere decir que sí, que son agrupaciones de personas que tienen diferentes fines. Ahora ya vamos a ir viendo Ok. más adelante cómo se nota esta diferenciación, ¿no? Pero lo que quería ver era que ustedes tengan claro, sociología por un lado, que es el estudio de la sociedad, ¿no es cierto? Organización, grupo humano reunidos por un objetivo, y que tienen que hacer diferentes tareas para formar esa organización. La sociología de la organización, o sea, que une estas dos palabras, a lo que se dedica es a hacer un análisis de las organizaciones. O sea, hacer un análisis es como desmenuzar eso, ¿no? Separar en partes todo lo que integra, todo lo que está ahí dentro de la organización para estudiarla. Entonces, ese es el objeto de la sociología de la organización. Es nuestra materia. Entonces, ella estudia cómo funcionan las organizaciones, cómo es la vida dentro de esas organizaciones, cuáles son las interrelaciones que se dan, cómo se desarrolla el trabajo dentro de esas organizaciones, cuáles son los modelos que estas organizaciones siguen. Todo eso estudiamos dentro de esta materia. Y acá nos preguntamos por qué es importante que nosotros estudiemos a las organizaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen esas organizaciones? ¿Qué permiten? ¿Y cómo están conformadas? ¿Por qué es importante entonces estudiar la organización? Y bueno, eso lo habíamos hablado ya un poquito en la clase anterior, ¿no es cierto? Que el ser humano es un ser indefenso. Si naciera y nadie le cuidara, digamos, o le ayudara, el ser humano se moriría. Entonces, el sujeto es incapaz de vivir sin las otras personas. Entonces, para eso necesitamos los grupos humanos. Y entonces, a partir de acá decimos que nuestra vida individual está organizada a partir de grupos. Y entonces los autores dividen esto, ¿no? Dicen, las formas básicas de agrupamiento que tenemos en la sociedad humana, empezamos por esto que es lo más básico, digamos, el grupo primario. ¿Cuál es nuestro grupo primario? En el que nacemos, la familia. Después también las personas tienen grupos secundarios. Los grupos secundarios son ya aquellos de
otro tipo de relación, o sea, por ejemplo, en la escuela, el club, la iglesia, a lo que vamos después del grupo primario, ¿eh? Y por último, o sea, el otro forma de agrupamiento son las organizaciones, ¿eh? Que esas ya empezamos a participar cuando somos más adultos. Y bueno, acá hay una clasificación o un cuadrito que las compara en tamaño objetivo, forma o las relaciones que tienen, la estabilidad y la aparición. Dice, el grupo primario es de tamaño pequeño, porque son nuestras familias, nuestro grupo básico. Ese es el grupo primario. Objetivo son generales y básicos. Este grupo nos permite a nosotros, o sea, la subsistencia, alimentarnos, abrigarnos, tener afectos. Esos son los objetivos básicos de este grupo primario. La forma predominante de las relaciones son las afectivas y de cara a cara, porque en ese grupo es donde nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Nacemos y ahí vamos creciendo. Entonces, el más, digamos, natural para el ser humano es la familia, donde realmente se muestra cómo son. La estabilidad de este grupo es grande, porque, o sea, dura desde que nacemos hasta que, bueno, morimos. Por más que puedan aparecer conflictos y esas cosas, ¿no? Pero, digamos que siempre va a estar la familia. Y dice, ¿cuándo aparece o cuándo apareció este grupo primario? Bueno, aparece desde que nacen todos los hombres, por eso dice, está siempre. Bueno, y los grupos secundarios, acá dice que son de tamaño, pueden ser de tamaños mediano o grande, porque esto se refieren ya a las relaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de escuela, un grupo de estudios, un grupo de religión, un grupo de trabajo, ¿qué objetivos le unen a este grupo secundario? El interés común. Por ejemplo, si nosotros practicamos un deporte que es de nuestro interés, entonces tenemos el grupo secundario del club. Si queremos estudiar, entonces tenemos el grupo de estudio. El objetivo es el estudio, entonces ese sería el objetivo de este grupo secundario. Acá ya las relaciones sociales o la forma de relacionarse son más racionales. Quiere decir que nosotros pensamos ya esas relaciones, o sea, no nos comportamos como en nuestra familia, más, digamos, con los comportamientos que son aceptados por este grupo. Por ejemplo, en la escuela tiene ciertas normas, ciertas reglas que nosotros ya, para ir a la escuela, respetamos esas normas, respetamos esa convivencia y entonces nos comportamos de esa manera. Lo mismo en el club, lo mismo en la iglesia. Ya, entonces, por eso dice, las relaciones ya son racionales. ¿Qué estabilidad tienen estos grupos? Y bueno, depende de las personas, las que van a ese grupo, y depende también de la temporalidad. Por ahí tenemos grupos de estudio que son para la primaria, por ejemplo, y duran en ese periodo. Grupos universitarios, bueno, duran ese periodo. El deporte, bueno, durará lo que nosotros practiquemos ese deporte y si no, rotaremos hacia otros grupos. Es decir, estos pueden cambiar, pueden también ir desapareciendo algunos y apareciendo otros. Acá nos dice que la época de la aparición es en la era moderna, porque en la época moderna, digamos, de lo que se llaman los estudios sociales, es cuando las familias venían del campo a la ciudad y ahí se empezaron a relacionar con otras familias y con otros grupos. Bueno, y la tercera forma básica de agrupamiento son las organizaciones. Esta dice ahí de todos los tamaños, puede haber chica, grande, pequeña. ¿Cuál es el objetivo de estas organizaciones? Y bueno, el interés de sus fundadores. Si es un comercio, será el objetivo digamos, de vender algo. Si es una iglesia, el objetivo será de propagar esa religión. Si es una universidad, bueno, el objetivo es impartir el estudio, ¿no? La forma de relaciones que se predominan en estas organizaciones también son racionales. Y también acá estamos hablando ya de las personas
y la división del trabajo, o sea, qué es lo que hace cada uno para estar en esa organización. ¿Qué estabilidad tiene? Bueno, mientras dure esa organización. Puede ser muy larga o muy corta la duración, pero es hasta que esa organización siga funcionando. Y bueno, lo mismo que el grupo secundario ha aparecido en la modernidad, o sea, en la época moderna, cuando la revolución industrial empieza, digamos, a generar este tipo de agrupamientos. Bueno, acá tenemos un poquito esto que, para ejemplificar, digamos, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? El grupo primario, la familia, secundarios, la escuela, la iglesia, y terciarios, o las relaciones ya en nuestras organizaciones. Esto ya es cuando nosotros vamos a participar del mundo laboral, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo. O que ya somos adultos, digamos, ¿no es cierto? Estas son nuestras formas de relación. Ahora una aclaración aquí, ¿no es cierto? Nosotros nacemos y crecemos dentro de estas organizaciones y tenemos relaciones primarias, secundarias y también relaciones en las organizaciones. Pero estas organizaciones también están influidas por nosotros, es decir, por eso están las flechas de idas y vueltas, ¿no? Porque no es que nosotros nacemos en una familia, nacemos en una comunidad, en una sociedad, y esa comunidad nos brinda todo y nosotros somos como un robot que hacemos todo lo que esas organizaciones quieren, sino que nosotros también influimos, podemos aportar, y de hecho desde nuestro nacimiento estamos aportando cosas, ¿no es cierto?, tanto en la familia, como en la escuela, como en la iglesia y como en las instituciones laborales. Todos, digamos, estas organizaciones tienen nuestra participación, poca, mucha, más conflictiva, menos conflictiva, pero todos, digamos, estamos participando y también somos parte del crecimiento y del desarrollo de estas organizaciones. Influimos en ellas, por eso es lo que necesitamos entender un poquito más su funcionamiento, entender esto de las relaciones, cómo funciona, para conocerlas y para actuar mejor. Los propósitos de las organizaciones sirven para que las personas alcancen sus metas, tanto individuales como las colectivas, digamos. Todos coordinamos actividades para alcanzar los objetivos. O sea, aunque sea para la supervivencia, ¿sí? El hombre necesita de las otras personas para vivir, y entonces necesita también coordinar sus acciones en estas organizaciones para lograr esos objetivos. Ahora, no siempre es fácil, dice este autor Krebs, ¿no es cierto?, la colaboración y la cooperación, pero es justamente que si nosotros estudiamos a las organizaciones y vemos su funcionamiento, es cuando podemos aportar más a estas cuestiones. Bueno, y para entender un poquito más la idea de la cantidad de organizaciones que tenemos, hacemos nosotros una clasificación. Se pueden clasificar a las organizaciones de muchas formas. Tenemos organizaciones formales, informales, organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones comerciales, pero bueno, hay un autor que hace una clasificación muy simple que dice las organizaciones del campo público. Ahí pone a todas las que son las instituciones del Estado. Por ejemplo, todo lo que sea Estado, ya sea provincial, nacional, municipal. Seguramente ustedes conocerán a persona o hasta alguno podría trabajar en alguna de instancias del Estado, y de cualquier instancia, de cualquier Estado, digamos, local, provincial, nacional. Bueno, todas estas son organizaciones, se llaman del campo público. O partidos políticos, también las organizaciones pueden participar. ¿Algún tipo de ministerio sería en la provincia, por ejemplo, profe? Sí. ¿Ustedes, algunos trabajan los que están aquí? Yo trabajo en el Ministerio Yo sí. de Producción, sí. Perfecto, entonces estás participando en una organización
está clasificada como del campo público, ¿sí? Porque todas las organizaciones, todos los organismos que dependen del Estado, nosotros decimos que son instituciones, organizaciones del campo público. Bueno, y decíamos también los partidos políticos, algunos podemos integrar o no partidos políticos, o partidos, o gremios, perdón, o asociaciones, sindicatos. O sea que los piqueteros también forman parte. Sí, son como asociaciones para solicitar algo, tienen un objetivo, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que se reúnen para un objetivo y son del campo público, ¿sí? En este caso, esta clasificación. Y después tenemos la clasificación del campo civil. Acá tenemos las organizaciones, por ejemplo, las ONG. Bueno, ahí ven la fotito de la Cruz Roja. Y hay otras organizaciones, también otras organizaciones no gubernamentales, como esas que luchan contra el hambre, por ejemplo, como es Greenpeace, que lucha por el ambiente. Bueno, todas esas son organizaciones del campo civil. También las personas pueden formar parte de esas organizaciones que buscan un objetivo. Y los voluntariados también, las iglesias, las organizaciones vecinales o las comisiones vecinales y las fundaciones. A todas esas nosotros le llamamos organizaciones del campo civil, ¿sí? Profe, disculpe, ¿esas organizaciones no reciben nada, por ejemplo, del gobierno? Sí, pueden recibir. No estamos hablando acá ¿cómo se llama? Del financiamiento. Estamos hablando de tipos de organizaciones. Ok. No quiere decir que no están en relación con todas las organizaciones están en relación con el Estado. Sí, entendí, profe, entendí. Porque incluso para armar una fundación, una organización o una ONG tienen sus reglas también, ¿sí? Tienen que ser presentadas. Estamos hablando acá de una clasificación, ¿sí? Después tenemos a las del campo empresarial o comercial, podría decir. Y acá hablamos de todas las que tienen que ver con el funcionamiento comercial, digamos. Puede ser empresa pequeña, mediana, cooperativas, microemprendimiento. Todas estas empresas tienen que ver con el campo comercial o de empresarial. Esa sería la tercera forma de clasificar a las organizaciones. Bueno, nosotros por el campo de estudio que ustedes tienen, ¿no es cierto?, y el trabajo, estarían trabajando más dentro de estas organizaciones, porque estas otras dos clasificaciones del campo civil y del Estado también, ¿no es cierto?, pueden ser más, pueden trabajar en esto, pero su campo laboral estaría más bien enfocado hacia estas empresas, ¿no? A los comercios, A las industrias, por ejemplo. A las industrias, a las empresas, a las cooperativas, cualquier sea, pero que tenga que ver con el mundo laboral sería. Bueno, esto hasta acá, digamos, el tema de la clasificación, de cómo pueden ser las organizaciones. Hay muchísimas organizaciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos vamos a estudiar las organizaciones por dentro, quiere decir vamos a ver cómo funcionan. Hay como una matriz básica, digamos, de funcionamiento de las organizaciones. Después pueden ser todo muy diferentes. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una ONG, o tomamos el Estado, o tomamos un comercio, son distintos. Son distintas organizaciones, pero todos tienen algo en común que nosotros podemos ver, ¿sí?, y que podemos analizar y que podemos entender para después poder, ¿no es cierto?, hacer que nuestra influencia como parte de esa organización sea más colaborativa y sea más fructífera y le permita tanto a la organización como a nosotros cumplir esos objetivos. Para eso es que se estudia la organización.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, por eso dice Sí, acá, profe. la sociología permite analizar las organizaciones por dentro, ver su composición, su estructura, su funcionamiento. Esto nos permite entenderla y actuar dentro de ellas. ¿Mm? Bueno, y acá otro puntito que nosotros tenemos es, ¿no es cierto?, desde cuándo surgió o sea, el estudio de estas organizaciones. Ustedes vieron en el video, ¿no es cierto?, ese de la sociología, que la sociología desde mucho antes se interesa por el estudio de la sociedad. Pero en la época industrial, digamos, de la revolución industrial, sucede una serie de fenómenos que, que hace que la sociología tenga una especial mirada hacia esta realidad. La industria revoluciona mucho a la sociedad de ese momento, ¿no es cierto? Porque imagínense ustedes que la gente vivía, digamos, media apartada en sus campos, alejados uno de otro, no había caminos, o si había, eran, digamos, con mucho tiempo que tenían que hacer estos caminos, poca relación, pero después eso empiezan a cambiar porque la revolución social, la revolución industrial lo que trae justamente es esto, ¿no? Mecanización, caminos, eh, producción en serie, producción de cosas que la gente no las tenía, entonces ahora las puede tener porque la industria lo produce. Entonces genera toda una revolución social y también económica. Entonces la sociología empieza a interesarse mucho por este aspecto de la sociedad, qué está pasando en esta sociedad, que de repente se produjo toda esta revolución, ¿no? Además, en ese momento también estamos en un florecimiento del pensamiento científico, ¿eh? En la etapa que en historia, si ustedes por ahí se acuerdan que han estudiado en la secundaria o en algún lado, es la etapa del iluminismo, es decir, cuando esa etapa en la que el hombre cree que el pensamiento científico eh, puede resolver todas las cosas de la humanidad. Es el iluminismo también se llama, entonces creen mucho en el poder del pensamiento. Entonces por eso también los desarrollos de estudio se han avanzado mucho en esta época. Y también, por supuesto, como todas, digamos, revolución trae consecuencias sociales, consecuencias... Profe, disculpe, sí, es una pregunta personal, ¿no? ¿Usted qué opina que el hombre puede resolver todo? y el hombre no puede resolver todo. A lo que me refería es que en esa época, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla, en esa época histórica estamos hablando, ¿no?, que se llama el iluminismo, cuando el hombre empieza a encontrar en el razonamiento científico la explicación de muchas cosas, que también después se han hecho otras investigaciones, otra experiencia, y han refutado ese pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces, no, yo no creo Sí, sí. que el hombre pueda resolver todo. Digo lo que en esa época se creía, o sea, se creía mucho en la razón, como que la razón, el raciocinio, era la cosa más evolucionada del hombre y podía resolverlo. Ellos creían en ese momento que el hombre entonces sí, con ese conocimiento racional, podía resolver todas las cosas. Pero es una época histórica. Igual, después se fue evolucionando y también siguen los desarrollos. Y habrá gente que considera bueno, que todo se puede resolver desde la razón, desde el razonamiento científico, y otros que no. Ustedes saben que nuestra sociedad es muy compleja, pero se sigue desarrollando y seguimos evolucionando. Bueno, le decía que también trae conflictos sociales, y como la sociología estudia la sociedad, bueno, también entra a analizar estos conflictos. Por ejemplo, la revolución industrial trae aparejada la explotación laboral, porque para producir más tenían que trabajar más horas, y también trabajaban hombres, mujeres, niños,
y trabajaban las clases más pobres. Entonces ahí surge también otro tema más de investigación de la sociología, que es esto de la diferencia de clases, las clases sociales. Todos son temas que estudia la sociología y entonces también por ende empiezan a estudiarlos desde esa época, ¿no? Desde la Revolución Industrial. Bueno, acá dice, la sociología daba sus primeros pasos, encontró su interés en el estudio de las realidades sociales que surgieron entonces. Bueno, y a esa sociología que empieza a estudiar este campo, surgido de la Revolución Industrial, se la llama justamente sociología industrial. O sea, como una rama de la sociología, lo que estudia lo que pasaba en esas organizaciones, en las organizaciones económicas, digamos, de la era industrial. Esto se fue desarrollando, empezaron a estudiar, a analizar, ya les digo que miraban básicamente esto, cómo funcionaban las industrias, qué se producía, cuándo se producía más. Ahí empiezan a aparecer las teorías económicas, que después son tomadas por los economistas, pero después también va variando su nombre, también se la conoce como sociología económica o sociología del trabajo, y finalmente se engloba todo en una sociología que se llama de las organizaciones. Entonces es como que se da un lugar más amplio para esta sociología, que no estudia solo la sociología de las organizaciones comerciales, o sea, no solo la sociología de la industria, sino también otras organizaciones dentro de la sociedad. Es un poco lo que vimos ya en esa clasificación. Pues podemos estudiar desde la sociología de las organizaciones a las organizaciones del Estado, podemos estudiar desde esta sociología a las organizaciones de la sociedad civil, como una ONG, como una fundación, y también podemos estudiar a las comerciales, o sea, a las empresas. O sea, a cualquiera de las organizaciones puede estudiar esta sociología y puede enfocarse, por ejemplo, hasta en un hospital, que también es una organización, un consejo, un museo, puede ser la fuerza pública, como por ejemplo las instituciones policiales. O sea, como organización y como ciencia podemos estudiar cualquiera de estas organizaciones. Y lo que le decía antes, al estudiar las organizaciones, al entrar a mirar con una lente, por eso dice análisis, ¿no? Como con una lente cada una de esas organizaciones, nosotros vamos a encontrar como un modelo o un mecanismo de funcionamiento que después puede replicarse en otras organizaciones. Y también puede diferenciarse para decir, bueno, no, esta organización hace esto, pero nosotros no, hacemos otra cosa. Y entonces esos mecanismos también nos sirven para encontrar las diferencias entre estas organizaciones, no solo las similitudes, sino también las diferencias. Bueno, esto es un poco como, digamos, para ir concluyendo el tema de los conceptos básicos que nosotros analizamos, ¿no? Como dijimos recién, hay una gran diversidad de organizaciones, de acuerdo a los fines que perciben, de acuerdo a sus estructuras, de acuerdo a sus capacidades, pero todas ellas tienen en común ciertos aspectos estructurales significativos que permiten investigar su funcionalidad, conflictividad, de manera más o menos parecida o análoga. Es decir, eso podemos entonces ver en todas las organizaciones. Y una cosita más, las organizaciones están inmersas en una sociedad. Entonces, esas organizaciones influyen en la sociedad y también son influidas por la sociedad. Entonces quiere decir que esto también depende de su época, porque recién, por ejemplo, un compañero habló de las organizaciones de piqueteros. Entonces, esto es una organización surgida en una época. Entonces, por eso digo, las organizaciones también dependen de su época, influyen en su época
y tienen sus objetivos dentro de esa época. ¿Mm? Y eso es, bueno, más o menos lo que nosotros también vamos a ir analizando en este desarrollo de esta materia. Pero claramente lo que queríamos dejar claro hasta aquí, digamos, en estas dos clases, es los conceptos básicos, o sea, de dónde proviene la palabra sociología, que estudia, es una ciencia, ¿no es cierto?, que estudia la sociedad, la organización, que también es un agrupamiento de personas que tienen un objetivo, ¿m? Sociología de la organización, entonces esta disciplina, esta ciencia que estudia particularmente a las organizaciones en todas sus maneras y en su gran diversidad. Bueno, eso un poquito es lo que quería expresar hasta aquí, ¿no? Acá, bueno, vamos a ir conversando un ratitín más que tenemos, ya les voy a preguntar enseguida, pero acá hay una alumna, Jimena, que me dice, hay compañeros que no pueden ingresar a la clase. Por eso yo les decía que para tener un orden, ¿no es cierto?, es necesario que nos tomemos solamente esos 5 minutos para ingresar, porque después, si nos ponemos a dar la clase, charlar, ya no podemos estar cada rato interrumpiendo, ¿no es cierto?, para hacer que se ingrese, porque si no es como volver a comenzar cada vez la clase. No sé si me entienden. Eso aclárenle a los alumnos, o si tienen algún compañero que no ha podido entrar hoy. Bueno, profe, yo les aviso. Dale, gracias, Jimé. También me voy a poner el PDF, sí, esto es material de estudio, así que va a estar en archivos, para que ustedes puedan volver a leerlo y para que le queden ahí los conceptitos básicos. Lo que le quería preguntar un ratito antes que nos vayamos, que nos falta poquito, es, algunos me dijeron que trabajan, ¿no? Alguien me dijo que trabaja en el Estado. ¿Pueden comentarme alguno más que en qué trabaja? A ver, ¿en qué organización estamos? Yo trabajo en una heladería. Ahora estoy, por ejemplo, en el horario laboral. Bueno, entonces Profe, estamos en una... ¿Sí? yo trabajo en una empresa privada. Muy bien, esas son, pues Cencosud se entonces... llama. ¿Cómo? Cencosud, Medici. Ah, sí, 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 sí. Bueno, acá también otra chica trabaja en la policía. Bueno, las comerciales, como la heladería o el Cencosud, creo que me dijo Ariel, son entonces del campo empresarial, ¿no es cierto? O sea, son comerciales. Y el de la policía, por ejemplo, es una institución, es del Estado, en la que estábamos diciendo del campo estatal. Acá hay de seguridad privada, parece alguien también, Tatiana. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien trabaja en una ONG o es parte de una fundación, de alguna cooperativa? Acá hay otra, Iván trabaja en un call center, muy bien. SAMEP también es una empresa del Estado provincial. Mariana también trabaja en una empresa privada. Bueno, cada organización, ¿no es cierto?, dentro de estas, las estatales, por ejemplo, tienen todo lo que pertenezca al Estado, ya sea provincial, municipal o nacional, tienen una forma de organización que generalmente son burocráticas. Después ya vamos a ver qué es la burocracia y por qué se conformaron así. Y después las organizaciones comerciales también tienen un tipo porque su objetivo es distinto, o sea, tienen
el objetivo de obtener ganancia. Entonces, esos son funcionamientos de organizaciones que son diferentes. ¿Mm? Bueno, acá también otra Magalí me dice que trabaja en una estética. Bueno, chicos, quieren hacer, esto es básicamente lo que quería, entonces cerrar estos conceptos básicos, entender por qué estudiamos las organizaciones y qué es la sociología de las organizaciones. Es el concepto primario para que nosotros partamos acá. Vamos a entrar en el análisis de estas organizaciones, así que es importante tener bien claro los conceptos. Entonces a usted le va a quedar, bueno, los videitos que están ahí, que digamos que hoy ya hicieron las devoluciones, tienen la bibliografía que le puse la semana anterior, que es parte de lo que estamos hablando ahora, y el Power, que es como una síntesis de estos conceptos, ¿no? Que ahí los tienen bien claro, que yo los voy a poner ya en la parte de archivos, ¿sí? Para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Pues nos vamos despidiendo hasta el martes que viene. Hola, ¿están ahí? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien, entonces, recuerden, vuelvo a decir la modalidad de la clase, ¿no es cierto? Es como si nosotros tuviéramos una clase presencial. La actividad de hoy ya está hecha en el foro, ¿sí? Porque acá me dicen, tenemos alguna actividad que hacer, ¿no? Si ustedes entran, yo le voy poniendo por clase 1, clase 2, entonces ahí ya tienen descrito cómo va a ser el desarrollo de la clase del día, ¿sí? Y qué temas vamos a trabajar. Pero la idea es que entren en el foro de asistencia, registren su asistencia, después entren en el foro de la materia y también revisen la parte de actividades, porque en el foro y ahí es donde van a estar las actividades de ese día o de esa clase, o si van a tener una actividad que van a tener que presentarla posteriormente. Bueno, y un poquito el tema de la sincronicidad se da en estas conversaciones a través del Meet, ¿sí? Ese es más o menos el funcionamiento del espacio. Ok, Bueno, pero sí, están... Una consulta, ahí según en la hoja de ruta de la materia, Sí, es hasta el 6 de julio más o menos está la temática. yo le hice el cronograma solo hasta las vacaciones, ¿sí? Eso le quería preguntar, y No te escuché, cuánto, ahí a María. las 2 semanas más o menos, ¿qué fecha serían las vacaciones? Y las vacaciones están programadas desde el 12 de julio, creo que es la semana siguiente a Está. la 1 de julio, y son 2 semanas en general, ¿sí? Como las vacaciones de siempre, digamos. Igual yo les hice así el cronograma, pero no sé si van a confirmar desde el ministerio si queda esa fecha o si cambian, porque vieron que a veces a mitad de año cambian las vacaciones o no. Hasta ahora, por lo que nosotros tenemos es esa fecha, pero no sabemos, no está confirmado, eso es lo que le quiero decir. Igual el martes que viene tenemos clases, así que ahí podemos... Profe, pero vamos a tener vacaciones encima también. En julio, ¿sí? Como las vacaciones de julio, como siempre, como todos los años. Güey, pero un mes, dos, nomás tenemos de clase, ¿eh? Pero nosotros somos anuales, nosotros después de julio seguimos Sí, sí, está bien, profe, le digo nomás, sí. hasta, Era una. hasta Ah, noviembre, hasta noviembre. Después venimos hasta noviembre. Bueno, se interrumpe un poco en el tema de las mesas también y se retoma después las actividades, porque hay mesas de exámenes también, en agosto creo que son. Pero eso ya se le va a ir informando, ¿entienden? No se preocupen. Bueno, ¿alguna consulta más? Profe, ¿Sí? ¿se vuelve a presencial o no?
Eso todavía no nos informaron nada. Nada de nada. Yo creo que después de la vacación, en agosto, empezarán a ver esas cuestiones, como están empezando a ver en todos los lugares, digamos. Y si también si hay baja de casos y todo eso. Eso será según cómo está el tema de salud. Bueno, gracias. Bueno, acá me preguntan, y yo le había explicado, si nosotros seguimos con esta modalidad, vamos a tener trabajos prácticos integradores, que oportunamente yo le voy a informar cuándo es eso, que es para integrar unos temas, los temas que vamos dando, al final vamos a integrar eso, y eso tiene el carácter de parcial, ¿sí? Pero son trabajos integradores, para integrar los conceptos, que igualmente estarán puestos en el campus todo, con todas las aclaraciones. Bueno. Muy bien, entonces nos estaremos viendo el Estamos, próximo. profe. Recuerden nomás entrar en horario en cada uno de los foros, como lo aclaré anteriormente. Y bueno, que tengan una buena tarde, seguramente tendrán otra clase, así que continúen. Hasta luego, Vamos, profe. alumnos. Hasta luego, profe. profe. No, profe. Los